Listo, chicos, vamos a empezar. Entonces, empecemos con esta charla sobre este curso de inmunología, como lo había mencionado hace algunos momentos, brindando algunos conceptos clave para luego ir profundizando en en las etapas de todo este proceso inmunológico. ¿Está bien, chicos? Conceptos claves. Perfecto. Entonces, ¿qué es el sistema inmune? Bueno, es la primera pregunta que uno hace y que salta, ¿no? Bueno, chicos, el sistema inmune es aquel sistema que tenemos nosotros que nos va a proteger ante cualquier agente extraño que ingrese a nuestro organismo, chicos. Cualquier agente extraño que ingrese a nuestro organismo y que nuestro organismo lo reconozca como extraño, es decir, no sabe que es ese organismo, no lo reconoce como propio de nosotros, a eso le denominamos justamente, chicos, antígeno. A eso le denominamos nosotros antígeno a cualquier agente extraño que ingrese a nuestro organismo, que atraviese las barreras y que desencadene, chicos, una respuesta inmune. Una respuesta inmune por parte de nuestro sistema inmune, chicos. Entonces, ese es un antígeno. Todo lo que ingrese y que no se reconozca como propio y que genere una respuesta inmune por parte de nosotros, a eso se le dice antígeno, chicos. Lo que nosotros vamos a estudiar hoy día son esas respuestas inmunes. En eso se basa, chicos, en eso se basa todo inmunología, las respuestas inmunes. Si nosotros dominamos eso, dominamos el curso. El resto de particularidades que tiene la inmunología en cuanto a receptores, quimiosinas, eso se puede llegar a aprender en el tiempo. Pero la idea es que ustedes entiendan el panorama general. ¿Está bien, chicos? Y a esos antígenos, como mencioné, como he conceptualizado hace algunos momentos, como estos agentes extraños que no se reconocen como propios, ¿qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, tenemos a los virus, tenemos a las bacterias, a los hongos, a los parásitos, todo lo que fuese extraño. E incluso, chicos, dentro de nuestro propio medio interno, algunas células tienden a modificarse genéticamente y tienden a alterarse, con lo cual se pueden formar células neoplásicas. Esas células son células neoplásicas que están alteradas y que nuestro propio organismo puede detectarlas. Es decir, detecta que esa célula está dañada, no está bien, y las pueden eliminar. ¿Se dan cuenta lo importante del sistema inmune? Entonces, chicos, nosotros hoy vamos a estudiar dos grandes sistemas, sistemas dentro de todo este sistema inmune. La inmunidad natural o innata y la inmunidad adaptativa. Esos dos, nada más. ¿Ya? Pero obviamente dentro de esos dos hay un mundo entero, chicos. Y ya quiero que sepan una cosa. Estos dos se interrelacionan entre sí. Tienen que estar en constante comunicación. Porque em, para comunicarse una con otra, para que sepan que existe un antígeno que ha ingresado a nuestro organismo y puedan combatirlo. ¿Está bien, chicos? Esa es la idea general. Entonces, dentro de todos estos conceptos claves que mencioné en la primera diapositiva, hay que mencionar algunos muy importantes. Por ejemplo, miren acá. Acá tenemos, yo ya les definí que era un antígeno. Ustedes ya lo conocen. Aquella sustancia extraña que desencadena una respuesta inmune dentro de nuestro organismo. Exacto, muy bien. Chicos, este antígeno no solamente nos podemos quedar en eso. Este antígeno tiene toda una estructura. Dentro de esa estructura, chicos, miren acá, miren lo que estoy señalando. Hay una estructura de un triángulo, hay una estructura de un círculo, hay una estructura de un cuadrado, ¿no? Hay que interpretar, hay que interpretar eso, chicos, como que este antígeno tiene estructuras distintas, diferentes de reconocimiento. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Se le llama epítopo. Epítopo, chicos.
Me quiero detener acá un momento para que luego un concepto lo podamos entender muy bien. Miren, el antígeno, chicos, es una estructura, vamos a ponerlo así, es una estructura que se encuentra de forma común en diferentes microorganismos. Por ejemplo, yo tengo un gran grupo de bacterias. Les voy a dar ese ejemplo, ojo, un gran grupo de bacterias llamadas bacterias gram negativas. Sí las han escuchado por ahí. Bacterias gram negativas. Estas bacterias gram negativas se les clasifica así por su forma y por la coloración gram que éstas captan. ¿Está bien? Bacterias gram negativas. Dentro de este gran grupo existen muchas bacterias, chicos, muchas. ¿Estamos bien? Muchas. Pero ¿qué es lo que hace que todas estas muchas bacterias pertenezcan a este gran grupo de bacterias gram negativas? Una estructura en particular, una estructura en común dentro de todas estas bacterias que las hacen pertenecer a este gran grupo de bacterias gram negativas. Chicos, ya les voy diciendo esto. Apúntenlo y memorícenlo, porque luego lo vamos a ver. Y si es que no se entiende acá, luego lo vamos a ver con otros gráficos. Se llaman los PAMP. P-A-M-P. ¿Qué significa eso? Patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Ya, chicos? Vamos a asumir que este antígeno es un PAMP. ¿Está bien? Vamos a asumir eso, que este antígeno es un PAMP, un patrón molecular asociado a patógeno, es decir, una estructura en común de muchas bacterias. ¿Sí? Dentro de ese PAMP, chicos, va a haber estructuras muy pequeñas, como estas estructuras que estoy mencionando acá. Esas estructuras, por ejemplo, este triángulo quizás se encuentra en una bacteria en particular, de estas gran grupo que había mencionado como son las bacterias gram negativas. Por ejemplo, ese triángulo pertenece a una E. coli, por ejemplo. ¿Ah? Estamos dando ese ejemplito. Por ejemplo, este círculo pertenece a otra bacteria de este gran grupo. Klebsiella pneumoniae se me ocurre. Por ejemplo, este cuadradito pertenece a otra bacteria, Proteus mirabilis, que pertenece a todo ese gran grupo. ¿Ya, chicos? Entonces, a la estructura en común que he mencionado acá, que he puesto como ejemplo, se le va a denominar, chicos, PAMP, P-A-M-P, patrones moleculares asociados a patógenos. A las estructuras distintivas que hacen diferente a cada bacteria se le va a denominar epítopos. Chicos, otro dato más. ¿Quiénes actúan sobre el PAMP? La respuesta es clara. El sistema inmunitario innato. ¿Está bien, chicos? Si pueden lo apuntan porque eso después lo vamos a asociar mucho mejor. ¿Quiénes actúan sobre estos epítopos? También denominados, chicos, determinantes antigénicos. ¿Quiénes actúan? El sistema inmunitario adaptativo, chicos. ¿Estamos bien? Luego esto, si me han entendido acá, genial. Si no, no hay problema. Luego lo vamos a ver. Pero ya quiero que se vaya marcando esa diferencia. Dense cuenta, el sistema inmunitario innato actúa sobre toda esta estructura en común, como son los PAM, ¿sí? Es decir, identifica un gran grupo de bacterias. Pero en cambio la inmunidad adaptativa no le basta solo con identificar un gran grupo, sino bacterias en particular, por epítopos que la hacen distintiva. ¿Eso qué me quiere decir? Que la inmunidad innata es poco específica y la inmunidad adaptativa es muy específica porque me está detectando bacterias en particular, no grandes grupos. ¿Ya, chicos? Espero que eso haya quedado muy claro. Primer concepto. Acá tenemos otro ejemplo como miren, este antígeno pequeño puede tener dos epítopos, ¿no? De colores distintos. Acá hay un azulito, acá hay un amarillo. Acá, por ejemplo, me voy acá que sea un poquito más, como este antígeno también tiene otros 10 epítopos alrededor, ¿no? 10 epítopos alrededor. Listo. Vayamos a este otro concepto, chicos. Este otro concepto me encantaría que ya se vaya definiendo y se vaya entendiendo. Miren, chicos, dentro de todo lo que vamos a ver, vamos a encontrar un concepto llamado
célula presentadora de antígenos. Célula presentadora de antígenos. ¿Sí? Por ahí apúntenlo. ¿Ya? Todo esto lo vamos a organizar después bien bacán. Esta célula, chicos, presentadora de antígenos, ¿qué es lo que hace? Esta célula es el nexo, chicos, de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Es el nexo, es el eje. ¿Por qué? Porque esta célula presentadora de antígenos, y ya le voy diciendo, una célula presentadora de antígenos por excelencia es la célula dendrítica. Esta célula presentadora de antígenos va a captar y va a tomar de rehén, chicos, así literal, va a tomar de rehén a un antígeno, lo toma de rehén. De este rehén, de este antígeno, como su propio nombre lo dice, va a presentarlo. Es decir, va a presentarlo ¿a quién? A una célula de la inmunidad adaptativa. Aquí está la célula de la inmunidad adaptativa. ¿Ya? Esta célula de la inmunidad adaptativa tiene que tener acá, chicos, un receptor. Receptor que, chicos, específico para el antígeno del cual le están presentando. Porque esta célula presentadora de antígenos le está presentando a su rehén, le está presentando a su antígeno. ¿Sí? Y esta célula de la inmunidad adaptativa debe ser específica para ella. ¿Con cuál? Con su receptor. ¿Está bien? Ese es otro concepto muy importante. El receptor debe ser específico para el antígeno. Debe haber un receptor para un antígeno. ¿Ya, chicos? Y esto va a ser activado y va a desencadenar una serie de citoquinas. Las citoquinas, chicos, son proteínas solubles que van a cumplir diversas funciones, chicos. Funciones como una comunicación intercelular, como coordinar acciones. Ya, chicos, luego eso lo vamos a ver con mayor detenimiento. Todo esto, lo que he mencionado, es un poco disperso, sí, pero luego lo vamos a integrar, ¿ya? Perfecto. Entonces, sigamos. Hemos mencionado, vamos a hablar de diversos linfocitos. Acá ya vamos a familiarizarnos con algunos linfocitos, con algunos de ellos. Por ejemplo, chicos, los linfocitos B, los linfocitos T, que los linfocitos T, chicos, son dos tipos de linfocitos, el linfocito TCD4 y TCD8. Acá está el TCD4, porque en su estructura hay una molécula denominada CD4, y linfocitos TCD8, que en su estructura hay una molécula llamada CD8. Miren, chicos, lo básico que quiero que ustedes entiendan que el linfocito B reconoce el antígeno y mediante todo un proceso que luego lo vamos a ver, se diferencia, cambia una célula plasmática ¿para qué? Para liberar antígenos. Pero chicos, antígenos específicos contra el microbio, ¿sí? Primer punto. El linfocitos T CD4 o linfocitos helper o linfocitos cooperador también se le dice, chicos. Miren, este linfocito le van a presentar. Acá le presentan, como hemos visto hace un momento, le presentan parte del antígeno, lo va a reconocer y este linfocito va a liberar citoquinas para cumplir diferentes funciones. Puede activar macrófagos, puede inducir la inflamación y diferentes acciones que luego lo vamos a ver con detenimiento, tranquilos. Tenemos el linfocitos TCD8, chicos, que es el linfocito citotóxico. Es un linfocito T citotóxico. ¿Por qué? Porque al reconocer una bacteria intracelular dentro de una célula, lo va a destruir. ¿Ya, chicos? Y así vamos a ver cada una de estas acciones de manera más detenida y de manera secuencial, como había dicho en un momento. De manera secuencial para que sea más fácil entenderlo. Acá vamos a establecer algunas diferencias claras entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa, chicos. Y miren cómo este término, si la primera parte me han entendido, cómo este término va a ser fácil de discernir. La especificidad, chicos. La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Cuál es la principal diferencia? La inmunidad innata no era tan específico, la inmunidad adaptativa sí. La inmunidad innata actuaba sobre qué, chicos, recuerdan, sobre los famosos PAMP, P-A-M-P, lo que había mencionado. Vuelvo a repetir, todo eso luego lo vamos a ver en manera secuencial. Pero
quiero que ya vayan viendo esto. La inmunidad innata es menos específica que la adaptativa. ¿Por qué? Porque esta inmunidad innata actúa sobre moléculas compartidas por grupos de microbios. Ya lo había mencionado, los famosos PAMP. Y la inmunidad adaptativa no, frente a antígenos microbianos específicos. ¿Sí, chicos? Específicos. La diversidad acá. En inmunidad innata es limitada, en adaptativa es muy grande. ¿Qué quiere decir diversidad? Por ejemplo, sobre estos PAM, chicos, las células que pertenecen a la inmunidad innata y que reconocen esos PAM, esos patrones moleculares, solamente, chicos, llegan a ser 1000 aproximadamente. ¿Ya? La adaptativa, chicos, llega a ser aproximadamente de unos 10 millones a 100 millones de receptores que reconocen estos antígenos. Por eso la adaptativa, la diversidad de células que tienen receptores es muy grande, llega de 10 millones a 100 millones. Acá la inmunidad innata solo 1000. Entonces, se dan cuenta, ¿quién tiene mayor diversidad? La inmunidad adaptativa. Chicos, este término memoria luego lo vamos a ver, ¿ya? Pero les voy diciendo que la inmunidad adaptativa tiene memoria y les voy a explicar luego por qué. Y falta de reactividad frente a lo propio. Los dos, chicos, obviamente. Cada uno de estos sistemas inmunes innato y adaptativo tienen células que las componen. Cada una de estas células van circulando, chicos, por todo el cuerpo. Circulan, pasan por la sangre, llegan a un tejido, luego llegan a un órgano linfático como, los ganglios linfáticos, y están en constante circulación. Pero en constante circulación, chicos, están también en constante contacto con nuestras propias células. Y al estar en contacto con nuestras propias células tienen antígenos propios. Entonces, estas células de cada uno de estos sistemas pasan y detectan estos antígenos como propios. Al detectarlos como propios, no los van a atacar, porque si los atacaran sería un gran problema. He ahí cuando nacen las enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes, nuestro sistema inmunitario, es decir, las células de cada uno de estos sistemas, circulan y captan a un antígeno que es nuestro antígeno propio de alguna célula, pero lo capta como que, como extraña y empieza a atacar. Esa es la base de las enfermedades autoinmunitarias y eso no debería pasar. Por eso, estos sistemas, lo normal es que detecten que un antígeno de una célula es copropio y no es extraño y pasan normal, sin atacar. ¿Ya, chicos? Entonces los dos, tanto la inmunidad innata como adaptativa, reconocen a lo propio. ¿Ya, chicos? En cuanto a componentes, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Chicos, acá otro gráfico muy interesante de la diferencia entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Las dos inmunidades que vamos a estudiar hoy día mismo. Miren cómo la inmunidad innata ante un ingreso de un microorganismo actúa en horas, chicos, en horas. Y es la primera que actúa. La inmunidad innata es la primera que actúa ante un microorganismo que quiere agredirnos, que atraviesa nuestras barreras físicas y actúa en horas. En cambio, la inmunidad adaptativa, mientras la inmunidad innata está actuando en horas, es la primera que actúa, esta poco a poco se va activando, porque les dije que las dos están interrelacionadas. ¿Cómo están interrelacionadas? ¿Cuál era el eje, chicos? La célula dendrítica, esa célula presentadora de antígeno por excelencia. Esta célula dendrítica es parte de la célula de la inmunidad innata y esta reconoce el antígeno, lo toma de rehén y se va hacia dónde? Hacia las células de la inmunidad innata y los presenta. ¿Para qué? Para que éstas se activen. ¿Y con qué objetivo? Para que combatan de manera más efectiva al microorganismo que está ingresando. ¿Se dan cuenta? Ese es el esquema general. Empezamos entonces, chicos, con la inmunidad innata. ¿Ya? Empezamos. Y vamos a partir de ahora a llevar una secuencia muy interesante. Chicos, si tienen ahí su cafecito, vayan tomándoselo para que puedan concentrarse bastante a partir de acá. Vamos a ver, miren. Dentro de la inmunidad innata vamos a tener sus componentes, ¿ya? Tenemos estos tres componentes, barreras físicas y químicas,
la parte celular, las células que conforman la inmunidad innata y las proteínas sanguíneas, ¿ya? Que lo principal es el sistema del complemento, ¿ya chicos? Miren, dentro de las barreras físicas y químicas, yo les quiero hablar de la piel, ¿ya? De la piel. Existe dentro de las barreras físicas dos sistemas dentro de la inmunidad innata, claro. El sistema inmune cutáneo y el sistema inmune mucoso. El sistema inmune cutáneo es lo que conforma nuestra piel. Y el sistema inmune mucoso, chicos, es lo que se encuentra donde en el tracto genitourinario, en el tracto gastrointestinal, porque por ahí pueden haber múltiples infecciones. ¿Cómo los combatimos desde ahí? El tracto respiratorio también pueden filtrarse diferentes microorganismos que pueden causar un daño bastante importante, ¿no? Incluso como lo que estamos viendo ahora respecto al coronavirus. Entonces, chicos, vamos a hablar principalmente del sistema inmune cutáneo, parte de la inmunidad innata. Esta barrera física muy importante. Chicos, miren acá, miren este gráfico. Este es un corte histológico, ustedes lo reconocen muy bien. Este es un corte histológico de la piel, ¿ya? Porque la piel, chicos, es una barrera física. Es una barrera física para el ingreso de microorganismos. Normalmente sobre la piel, chicos, se ubican algunos microorganismos comensales. Están ahí y no nos causan daño, es parte de la flora normal. Pero a veces como nosotros estamos expuestos al medio ambiente, este medio ambiente presenta microorganismos, algunos patógenos que se depositan sobre nuestra piel. Pero si nuestra piel está intacta, no pasa nada, estamos tranquilos. Y ahorita vamos a ver por qué. Miren, hemos hecho el corte histológico de la piel y ustedes reconocen acá, ¿no? Esto es la dermis y acá encontramos que la epidermis. Si nosotros hacemos una analogía con el sistema cutáneo, perdón, con el sistema inmune mucoso, vamos a ver que el sistema inmune mucoso, a diferencia del cutáneo, que vemos acá que el cutáneo tiene, si recuerdan, múltiples capas, ¿no? Y debajo tiene una gran dermis, que es un tejido conectivo principalmente, que tiene diferentes anexos, ¿no? Cutáneos. Y la epidermis tiene múltiples capas. En el sistema inmune mucoso presenta solamente una capita de células. Una capita de células y en vez de esta gran dermis presenta una lámina propia. Ya chicos, esa es la comparación que podríamos hacer con el sistema mucoso. Pero chicos, vamos a hablar un poquito de este corte. Miren, vamos a hacer un diagrama de esta epidermis. Aquí está arribita. Aquí está el diagrama de la epidermis. Recuerdan, chicos, muy bien que la epidermis tiene diferentes capas. Aquí están. Estrato basal, espinoso, granuloso, lúcido, córneo. Chicos, ustedes tienen que entender que en el estrato basal, ¿no?, encontramos unas células. Realmente todas estas células principalmente son queratinocitos, chicos. El 95% de esas células son queratinocitos, así se llaman, queratinocitos, ¿ya? En el estrato basal tienen estos queratinocitos que tienen constante proliferación, están en constante mitosis. Toda esa proliferación, toda esa progenie de células van a ascender, chicos, van a ascender, ¿sí? Pero, chicos, mientras están ascendiendo, van ganando algo en su estructura interna a manera intracelular, que es la queratina. Van aumentando la queratina, va aumentando los lípidos, pero a la vez, conforme van subiendo, estas van a tener una muerte celular programada, van a tener mayor apoptosis, van a morir, es decir, se va perdiendo los núcleos, se van a aplanar mucho más, algunas membranas se van a disgregar, tanto así, chicos, que la última capa de estrato córneo es principalmente células apoptóticas, células que no tienen núcleos, células que a veces se pierde, no hay una distinción entre membrana y membrana de las células y lo que se ve principalmente es queratina. Queratina, chicos, queratina con lípido. Esta gran queratina, esta gran capa de queratina evita que los microorganismos, como les mencioné hace un momento, comensales y microorganismos patógenos que se quieren depositar, penetren y causen una infección, chicos. ¿Está claro?
Además, chicos, la piel tiene un pH que evita el ingreso de otros microorganismos. Tiene propiedades de sequedad que también evita que proliferen bacterias a este nivel. ¿Ya, chicos? O sea, tiene muchas características muy importantes. ¿Ya? Entonces, sigamos con la siguiente diapositiva. Miren, acá encontramos una imagen muy interesante. Otra vez esquematizamos, acá está la epidermis, todas estas celditas son los queratinocitos, acá está todavía queratinocito, todas estas células son los queratinocitos, y lo que abajo encontramos es la dermis, chicos. Acá ya estamos haciendo el ejemplo de microorganismos, ya sean comensales o patógenos, que quieren ingresar al epidermis. No, pues no se lo podemos permitir. Pero ¿qué pasa si existe una lesión, una abrasión en esta piel? Si existe una abrasión, una lesión en nuestra piel, esos queratinocitos que yo les había mencionado, que constituyen el 95% del epidermis, esos queratinocitos no son tontos. Esos queratinocitos van a comandar dentro de la inmunidad innata, van a comandar la defensa, esta primera defensa frente a estos microorganismos. ¿Por qué? Porque estos queratinocitos van a liberar algunos péptidos antimicrobianos que van a tratar de detener estos microorganismos. ¿Cómo se llaman esos péptidos antimicrobianos? Las defensinas y las catelicidinas, chicos. Van a liberar esos péptidos y los van a tratar de detener. Eso es lo primero que va a hacer los queratinocitos. Segundo, chicos, ¿qué creen que va a hacer? Va a liberar estas citoquinas que yo les había mencionado inicialmente. Estas citoquinas son proteínas que se liberan por parte de diferentes células, en este caso serían los queratinocitos, se liberan ¿para qué? Para cumplir diferentes funciones. ¿Cómo qué? Por ejemplo, reclutar células inflamatorias. Se liberan estas citoquinas, acá no se ve, después lo vamos a ver, se liberan estas citoquinas y van a reclutar células inflamatorias como qué, como el macrófago, por ejemplo. Los macrófagos, luego vamos a ver de dónde vienen, chicos, pero recluta macrófagos, que son células fagocíticas, recluta neutrófilos, que son células fagocíticas, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para que lleguen a esta zona y fagociten estos microorganismos y estos microorganismos no pasen más allá de esta barrera. Miren, dos mecanismos muy interesantes. Liberan péptidos antimicrobianos y también liberan citoquinas. ¿Con qué objetivo? Para que les avisen, les pasen la voz a los macrófagos para reclutarlos y combatir y fagocitar estos microorganismos. Eh, Segundo objetivo que está haciendo en los queratinocitos. Tercero, ¿qué creen que va a hacer? Yo ya les había mencionado de una célula dendrítica muy famosa, que es una célula presentadora de antígeno. Les había dicho que es el eje entre la inmunidad innata y inmunidad adaptativa. Les dije que la célula dendrítica coge de rehén al antígeno y se lo lleva ¿a dónde? Hasta la célula de la inmunidad adaptativa y se la presenta para que esta inmunidad adaptativa desencadene, se active y desencadene toda su respuesta. Entonces, ¿qué va a hacer este queratinocito? Libera citoquinas también para activar esta célula dendrítica. Es más, chicos, la célula dendrítica puede reconocer por sí solo estos microorganismos y lo toma de rehén. Miren cómo a través de la linfa que se encuentra en el líquido intersticial de los tejidos, se recogen a través de un vaso linfático y se lo va a llevar ¿a dónde? Drenaje hasta el ganglio linfático regional para presentar el antígeno. Chicos, tranquilos, esto lo vamos a volver a repetir, pero si se está entendiendo, genial, ¿ya, chicos? Pero estamos hablando ahorita solo de inmunidad innata. Entonces hemos hablado del epitelio, los queratinocitos, los péptidos antimicrobianos que van secretando. Chicos, entonces hemos hablado de este sistema inmunitario cutáneo. Ahora el sistema inmunitario mucoso, parte de la inmunidad innata, se encuentra, yo les dije claramente, a nivel del tracto genitourinario, tracto gastrointestinal y a nivel respiratorio. ¿Cuál es el principal mecanismo de defensa en esta inmunidad de las mucosas? Parte de la inmunidad innata, parte de esta barrera física de la inmunidad innata. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra, chicos, ¿cuál es su principal defensa? Es la secreción, chicos, de moco. La secreción de moco.
Hay que recordar que el moco es una sustancia media en estado gel que principalmente tiene una proteína llamada mucina. Entonces, estas se secretan a nivel de las mucosas, chicos. Por ejemplo, a nivel de la mucosa respiratoria. Miren cómo a nivel de la mucosa respiratoria secreta mucho moco, ¿no? A nivel de la nasofaringe, de la laringofaringe, a nivel, a nivel bronquial, se secreta mucho moco, chicos. Y este moco va a captar estos microorganismos, no lo va a dejar penetrar. Además de ello, de tener moco, ¿qué creen? También presentan unas estructuras muy interesantes llamadas cilios, chicos. ¿Estos cilios qué va a hacer? Estos cilios van a permitir movilizarse, se van a mover. ¿Para qué? Para que este moco, junto con todos los microorganismos, sean devueltos, no sigan descendiendo por el tracto respiratorio y los muevan ¿hacia dónde? Hacia la bucofaringe aproximadamente y se pueda deglutir hacia el tracto gastrointestinal y no cause ningún problema a nivel respiratorio. Y si llegan al tracto gastrointestinal, ustedes dirán, oye, pero en el tracto gastrointestinal puede penetrar y también puede causar un problema. Pero también hay mecanismos de defensa muy interesantes, chicos, como en el estómago, como la acidez. Esa acidez es tan brutal que puede matar a muchos microorganismos, chicos, ¿sí? Muchos microorganismos. Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta cómo estas barreras físicas, que tanto del sistema cutáneo inmune como del sistema mucoso inmune, pueden defendernos? Son barreras físicas muy claras. Chicos, entonces, antes de ingresar, antes de ingresar antes de ingresar a las células de la inmunidad innata, yo quiero recordarles una cosita que ya les había dicho al inicio. ¿Se acuerdan que les mencioné de los famosos PAMP? Aquí está, PAMP, patrones moleculares asociados a patógenos. Es decir, las células de la inmunidad innata, llámese todos los fagocitos como son, hay dos fagocitos como son macrófagos, neutrófilos, las células dendríticas, los linfocitos NK, todos ellos en sus membranas, chicos, tienen receptores que reconocen estos patrones, chicos, que reconocen estos patrones. Yo les había hablado ya, pero no primero esto. Yo les había hablado ya de los patrones, pero no les había hablado de estos, de los DAM, que son patrones moleculares asociados ¿a qué? A lesiones celulares. Es decir, estas células del sistema inmune no solamente reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, microorganismos, sino también pueden reconocer, chicos, células lesionadas, células dañadas. A esas células dañadas, a esas células lesionadas, nosotros las llamamos DAMP. ¿Ya, chicos? Pero, chicos, ¿mediante qué lo reconocen? ¿Mediante qué reconocen estos patrones? Ah, muy claro. Mediante en sus membranas de las células de la inmunidad innata, en sus membranas presentan receptores. ¿Para qué? Para el reconocimiento de estos patrones. Así de sencillo, chicos. Entonces, en la membrana de las células de la inmunidad innata van a tener receptores. ¿Que reconocen qué? Patrones RRP. Acá tenemos el gráfico. Esta primera parte ya habíamos hablado de la especificidad. ¿Recuerdan? Miren, acá está un gráfico más didáctico. Miren esta parte de acá. Acá tenemos al microorganismo. Acá estamos hablando de inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Ya para que quede claro, para cerrar esto. Tenemos acá a estos tres microorganismos. Mira, acá está un poco marroncito, un poco mostaza, parece un poco azulino. Soy un poco malo con los colores, chicos, disculpen. Y acá estos mismos microorganismos, acá también se encuentran. Un poco marroncito, lo mismo, marroncito, medio mostaza, medio lila, azulito. Acá están. Esos tres. Bien, miren. La inmunidad innata yo que ya les he venido mencionando constantemente. Las células de la inmunidad innata, por ejemplo, acá tenemos un macrófago, en su membrana, ¿qué teníamos? ¿Recuerdan? Receptores que van a reconocer los PAMP. ¿Recuerdan? Receptores que reconocen los PAMP. Receptores
que reconocen estos patrones moleculares. Y miren, cómo estos tres microorganismos tienen en común esta estructura común. Miren, es igualita a la estructura que se encuentra acá. Idéntica. Es un patrón molecular asociado a estos patógenos. Es una estructura en común entre los tres. Entonces, el macrófago, sin distinción, los reconoce a cada uno de estos microorganismos a través de estos PAN y los reconoce como iguales. Para el macrófago, para la inmunidad innata, son la misma cosa. Son patógenos, nada más, así de sencillo, son patógenos. Patógenos pertenecientes a un mismo grupo. Pero para la inmunidad adaptativa, no. No son simples microorganismos que pertenecen a un grupo, no son simples patógenos, no. La inmunidad adaptativa, chicos, la inmunidad adaptativa reconoce a cada microorganismo como tal. Miren, como este anticuerpo, que es parte de la inmunidad adaptativa, que luego vamos a ver, reconoce a este microorganismo mediante un antígeno mediante un antígeno extraño, obvio, pero mediante un epítopo distinto. Miren este cuadradito. Acá tenemos otro anticuerpo que reconoce a este microorganismo, pero es otro tipo de anticuerpo, otra clase que reconoce este triángulo. Y tenemos este otro anticuerpo que reconoce este microorganismo como tal. No los reconoce como iguales. Le da a cada uno, los reconoce como microorganismos distintos. La inmunidad adaptativa es más específica. ¿Se dan cuenta? Espero que haya quedado bastante claro. Entonces, chicos, vamos a los receptores. Los receptores que se encuentran dentro de las células de la inmunidad innata, chicos, ¿no? Son distintos. Estos receptores que reconocen estos patrones son distintos, pero los más importantes y los que yo quiero que hoy día ustedes se lleven a sus casas son estos receptores de tipo TOL, ¿no? Estos receptores, chicos, de tipo TOL. Son receptores que son 9, ¿no? Receptores de tipo TOL 1, 2, 3 hasta el 9, ¿ya, chicos? Que no solamente se encuentran en la membrana citoplasmática de las células de la inmunidad innata, no, sino también se encuentran en vesículas endosómicas, ¿ya, chicos? Y se encuentran en todas las células del organismo, pero se encuentran en mayor cantidad en las células que pertenecen a la inmunidad innata. ¿Está bien? Perfecto, chicos. Y acá les estoy dejando algunos de estos patrones moleculares asociados a patógenos. Por ejemplo, el clásico, chicos, ¿no? De las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas, todo este grupo tiene una estructura en común. Todas estas bacterias que pertenecen a las bacterias gram negativas tienen una estructura en común, que es un PAM. Ese PAM, ¿cómo se llama? Lipopolisacárido, LPS, lipopolisacárido. Mientras que las bacterias gram positivas, todas estas bacterias también tienen una estructura en común, el PAM. ¿Cómo se llama ese PAM? Ácido lipoteicoico, chicos. Ácido lipoteicoico. Entonces, chicos, ¿ya? Entonces, y acá tenemos otros PAM. Por ejemplo, los virus tienen su PAM de ácidos nucleicos, como el ARN monocatenario. Hay otros virus que tienen otro PAM, como es el ARN bicatenario. Y así, chicos, acá tienen una serie de PAM. Cada PAM con cada grupo de microorganismos, ¿no? Los hongos tienen su PAM, algunos hongos con bacterias comparten un PAM. Entonces, ahí les dejo este cuadrito para que lo vayan analizando. Pero la idea general es esa, chicos. Las células de inmunidad innata tienen receptores. Tienen receptores en sus membranas. Esos receptores que reconocen los PAMP. ¿Ya, chicos? Esa es la idea. Aquí están muchos de ellos, receptores de tipo TOL, estos receptores de lectina tipo C que reconocen principalmente estructuras micóticas como son la manosa, chicos, ¿ya? Ejemplos acá, receptores de manosa muy importantes, los receptores de tipo TOL que son del 1 al 9, ¿no? Y que se encuentran cada uno, ya saben, en las membranas de las células del sistema de la inmunidad innata, chicos, ¿ya? Entonces ahorita, chicos, vamos a hablar un poquito más de estas células que pertenecen a la inmunidad innata, chicos, a las células que pertenecen a la inmunidad innata. Y luego vamos a seguir poco a poco la secuencia que les había mencionado. Miren, chicos, las células de inmunidad innata, ¿cuáles son?
Por ejemplo, células fagocíticas. ¿Cuáles son las células fagocíticas por excelencia, chicos? Son dos principalmente. Los neutrófilos y las células que pertenecen al sistema fagocítico monocitario. ¿Ya? Ahorita les explico esto. Estas células van a fagocitar al microorganismo y lo van a destruir dentro de él mediante diferentes mecanismos intracelulares. Pero chicos, miren, este sistema fagocítico monocitario, el que yo les estoy mencionando, que forman parte de todos los fagocitos, miren, va a estar conformado por todo esto que está acá. No solamente por macrófagos tisulares que van a llegar, como les había mencionado en un momento en el sistema inmune cutáneo, que van a llegar en donde se está dando el proceso infeccioso, sino también va a haber otras células que pertenecen a este sistema. ¿Cuáles son? Estas, miren, si recuerdan, microglia, células de Kupffer, macrófagos alveolares, macrófagos sinusoidales, son células que pertenecen a todo este sistema, ¿ya? Acá en este gráfico lo que le quiere decir es cómo es que se forman. Estas células son macrófagos, chicos, de una larga vida. Son macrófagos de una larga vida que se han originado desde la etapa, chicos, embrionaria y fetal. Imagínense. En esos órganos hematopoyéticos fetales, que son el saco vitelino y el hígado. Durante el periodo embrionario, durante el periodo fetal, el órgano hematopoyético no es la médula ósea inicialmente, son estos, el saco vitelino y el hígado, chicos. Ahí se van a encontrar nuestras células hematopoyéticas troncales, nuestras células madre que van a originar todos los elementos formes de nuestra sangre. Uno de esos elementos formes que va a originar va a ser un precursor de estos macrófagos. A partir de ahí se forman estos macrófagos tisulares, que son macrófagos de larga vida. Chicos, ya en la etapa adulta, ¿no? En los adolescentes, en los niños, en la etapa adulta, ya la médula ósea toma el control de la formación de estos elementos formes. Ya ahí en la médula ósea tiene la célula troncal hematopoyética que a partir de ahí se va a formar ¿qué? Los monocitos, chicos. Monocitos que van a estar circulando y van a estar atentos a si ocurre alguna infección, si ocurre alguna inflamación. ¿Para qué? Para si es que le llega una citoquina, esas proteínas solubles que van a reclutar este tipo de fagocitos, si es que le llega alguna citoquina y esta pueda llegar al lugar de donde se han formado las citoquinas, llegan y apenas llegan al lugar, estos monocitos se transforman en macrófagos. Y estos macrófagos dentro de ese lugar tienen que activarse para formar justamente estos macrófagos activados y puedan actuar. ¿Ya, chicos? Seguimos. Entonces ya hemos hablado, chicos, de los monocitos. Vamos a hablar un poco de las células dendríticas, chicos. Lo que ustedes también, otro concepto que se tienen que llevar de acá es que las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno por excelencia. No son las únicas, ojo, ya les voy diciendo, no son las únicas. También están los macrófagos, también están incluso los linfocitos B. Pero les quiero decir que las células dendríticas son las que son por excelencia, células presentadoras de antígeno por excelencia. Chicos, miren, lo que sí les voy a decir acá es que existen una serie de tipos de células dendríticas. Las células dendríticas clásicas son como las que vimos en ese ejemplo cuando el microorganismo ingresaba en la piel. El microorganismo ingresaba en la piel, esta activaba una célula dendrítica que se encontraba en ella. ¿Ya, chicos? Esta es una célula dendrítica clásica. ¿Ya, chicos? También hay células dendríticas que se forman de estos tejidos hematopoyéticos en la etapa fetal embrionaria que llegan también, chicos, a la piel y son células dendríticas de larga vida. Estas células dendríticas que se ubican en la piel se le dice células de Langerhans. ¿Ya, chicos? Son células de Langerhans. Estas células dendríticas se ubican en la piel, son el único lugar donde se encuentran. ¿Ya, chicos? Sigamos. Luego vamos a ver mejor a las células dendríticas. Y las células natural killer, que pertenecen a la inmunidad innata como las demás. Chicos, ¿por qué se les dice natural killer? Natural killer se les dice porque son
citolítica, es decir, destruyen a la célula de manera natural, de manera innata. Estas se definen así porque son asesinas naturales, son unas asesinas. ¿Cómo así? ¿Y cómo es su proceso? Es una gran pregunta, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo es que estas pueden matar a la célula? Chicos, pero no matan a cualquier célula. ¿Acaso van a matar a nuestras propias células? No, claro que no. ¿Van a matar a qué células? A células que se encuentran infectadas, ¿ya, chicos? O células que están dañadas, o células que están alteradas, o células neoplásicas, chicos. A esas células van a alterar. ¿Y cómo así, chicos? Acá les explico. Miren, miren, miren esta explicación. La Natural Killer, chicos, tiene dos receptores muy importantes. Un receptor activador, así se le dice, este verdecito llegaría a ser receptor activador, y un receptor inhibidor, chicos. La Natural Killer tiene que estar en un equilibrio entre estos dos receptores, ¿ya? Esta Natural Killer se encuentra circulando, igualito como las demás, como les había explicado hace rato, se encuentra circulando por todo el organismo, por todo el torrente sanguíneo, y de pronto quieren ver si una célula es una célula, quieren ver si una célula es una célula libre de agresión, una célula libre de infección. Inmediatamente esta se posa sobre la célula y miren, el receptor inhibidor tiene que unirse a un ligando de esta célula. ¿Cómo se llama este ligando? Luego lo vamos a ver con mayor detenimiento. Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Todas nuestras células nucleadas, chicos, todas presentan este complejo. ¿Por qué? Porque la Natural Killer va a pasar inspección y va a colocarse sobre esta célula y va a depositarse no solamente sobre la célula, sino siendo un poco más específico sobre este complejo. Si la Natural Killer, a través de su receptor inhibidor, reconoce este complejo mayor de histocompatibilidad, ¿qué quiere decir? Que esa es una célula normal. ¿Ya, chicos? Es una célula normal. ¿Ya? Vamos a poner el ejemplo. Si nuestras células tuvieran 100, por ejemplo, moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, si esto fuera normal, la Natural Killer, a través de su receptor inhibidor, lo ubica, determina que tiene 100 complejos mayor de histocompatibilidad, como su propio nombre lo dice, receptor inhibidor, inhibe al receptor activador y no hace absolutamente nada y sigue su recorrido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con una célula infectada, chicos? En una célula infectada se disminuye el número de estos complejos mayor histocompatibilidad tipo 1. Disminuye, incluso a veces están ausentes y no va a poder estimular el receptor inhibidor. Entonces, al no estimularlo, el receptor activador, justamente, valga la redundancia, se activa. Y al activarse, empieza, ¿qué, chicos? A ejercer, a activar este linfocito Natural Killer. Y el Natural Killer empieza a liberar una serie de enzimas, una serie de sustancias llamadas perforinas, granzinas, y elimina esta célula. ¿Se dan cuenta de la importancia de este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 para la inmunidad innata, para la activación del Natural Killer? Perfecto, chicos. Ya que está, esto es un conglomerado de todas estas células que pertenecen a la inmunidad innata. Miren, chicos, otra vez, ingresan los microorganismos, bacán, ingresan los microorganismos, y en ese tejido donde han ingresado los microorganismos va a haber un macrófago, es decir, llegaba el monocito, ¿se acuerdan que les expliqué? Y se le informó mediante citoquinas que está habiendo una infección por un microorganismo en un tejido. Inmediatamente los monocitos llegan y se convierten en macrófagos. Estos macrófagos, ¿qué hacen? Fagocitan. Acá lo vemos fagocitado este microorganismo. Fagocitan. Al fagocitar, chicos, el macrófago también liberan interleuquinas. Al liberar interleuquinas, ¿qué interleuquina libera? La interleuquina, chicos, es una citoquina. ¿Ya, chicos? La interleuquina son citoquinas. Entonces, libera una citoquina llamada interleuquina 12, que va a activar a mi linfocito NK. Y nosotros sabemos este linfocito NK cómo actúa. Es una citolítica natural. Es decir, la activa, la hace más sensible. Y por lo tanto, empieza a destruir las células que están invadidas por este microorganismo.
A la vez, esta interleuquina libera otra citoquina llamada interferón gamma. Este interferón gamma va a activar, va a potenciar a este macrófago y lo va a activar y va a destruir. Miren cómo acá está el color más marroncito y acá el color está como ya un poco más difuminado, ¿no? Ya lo está destruyendo, se ha activado el macrófago. Mientras tanto, se liberan otras citoquinas más que atraen a los neutrófilos. Los neutrófilos ya habíamos mencionado que son fagocitos y por lo tanto también fagocitan a este mismo microorganismo. Todo esto corresponde, chicos, a las células de la inmunidad innata y cómo trabajan, ¿no?, para destruir al microorganismo, chicos. Chicos, entonces ya hemos visto barreras físicas de la inmunidad innata, hemos visto las células de la inmunidad innata y ahora vamos a ver las proteínas sanguíneas, que lo principal que ustedes hoy día se tienen que llevar es el sistema del complemento. Hay otros, chicos, ¿ah? Hay otros, las ficolinas, colectinas, pero principalmente nos vamos a centrar en el sistema de complemento. Estas proteínas se encuentran circulando por nuestra sangre. Ahí se encuentran solubles, circulando. Pero justamente muchas de esas proteínas se encuentran conformando el sistema del complemento. Sistema de complemento que tiene tres vías, chicos. La vía clásica, la lectina y la vía alternativa, que tienen sus principales diferencias, claro está. La vía clásica, chicos, esta vía clásica va a actuar sobre ¿qué, chicos? Una proteína del complemento de la vía clásica llamada C1, luego en los gráficos lo vamos a ver, va a actuar sobre ¿qué? Va a actuar sobre un anticuerpo adosado a un patógeno, a un antígeno. Es decir, si hay un anticuerpo que se adosa a un microorganismo que está circulando por la sangre, nuestras proteínas, nuestro sistema de complemento, la vía clásica, se va a activar y se va a depositar sobre este anticuerpo con el antígeno. ¿Ya, chicos? Y así se activa la vía clásica. Chicos, la vía alternativa no necesita ningún anticuerpo. Estas de por sí solas, estas proteínas de complemento que pertenecen a la vía alternativa, solitas se van a depositar sobre la superficie del patógeno. ¿Se dan cuenta de las diferencias? Y la vía de la lectina, chicos, identifican manosas, una estructura muy particular. Manosas de algunos microorganismos se identifican ¿por qué? Por una lectina que se encuentra en la membrana de estas células de inmunidad innata. Y las reconocen y activan esta vía de la lectina. Chicos, todas estas vías van a desencadenar una serie de reacciones, pero ¿con qué objetivo, chicos? Miren cómo estas tres vías tienen el objetivo de formar, miren, una proteína de complemento llamada C3b. C3b, chicos. Esta C3b se va a unir de una manera muy fuerte, de una forma covalente. Esto es una unión muy fuerte a la superficie del patógeno. ¿Y qué va a hacer en la superficie del patógeno? Uno lo va a opsonizar. ¿Qué quiere decir opsonizar, chicos? Opsonizar quiere decir marcar. Marcar. Es como qué? Es como un francotirador, no sé si han visto las películas, te apunta justamente te apunta el fusil y en ti te marca como un punto rojo. No sé si han visto eso en las películas. Lo marcó. Entonces, al marcarlo, ya quiere decir que el francotirador pues va a cumplir su función, que es de asesinar a la persona a la cual está marcando. Igualito acá. Esta C3b, digamos que se une de una manera fuerte al patógeno y lo marca. ¿Lo marca para qué? A eso se le dice opsonización de los patógenos. Lo opsoniza, lo marca. ¿Para qué? Para que luego los macrófagos, que son fagocitos, o los neutrófilos puedan unirse porque tienen receptores con este C3b, se unen y los fagocitan y los matan. Miren qué función muy importante. Chicos, si hay un C3b, también hay un C3a. Este C3a, también parte de las proteínas de complemento, va a atraer células inflamatorias. Actúan como una citoquina que llaman las células inflamatorias para atacar al patógeno. ¿Ya, chicos? Ya más así. Y también, chicos, lo que va a hacer va a agruparse en otras proteínas de complemento y van a formar sobre la membrana del patógeno una gran proteína que va a perforar la membrana, que se llama complejo de ataque, y muere el patógeno. ¿Ya, chicos? Miren, acá tenemos más claro eso, todo lo que les mencioné. Acá solamente se ve la vía clásica y la vía alterna. Yo les dije, vía clásica
Es una vía que tiene proteína de complemento y que se va a activar cuando encuentran ¿qué? Antígeno con anticuerpo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero la vía alterna, yo le dije, no necesitaba anticuerpo, bastaba con el antígeno, bastaba con la bacteria, los virus, la toxina para que se active y desencadenen en cada una de ellas toda una cascada propia de la vía clásica y propia de la vía alternativa. ¿Con qué objetivo, chicos? El objetivo es llegar es a este punto. Este es el punto central de las vías. Formar C3, C3B, ya C3B y C3A. En este caso sería C3B. ¿Por qué? En este caso estamos viendo que esta C3 va a ser punto de origen para que empiecen a formar otras reacciones, esta es la vía común, a través de otras proteínas de todo este sistema de complemento C5, 6, 7, 8, 9 y todas estas lleguen a formar un complejo de ataque a la membrana y puedan destruir el microorganismo. Miren, acá está más práctico. Miren, como cada uno ya sabemos vía clásica, vía alterna, vía lectinas, ya sabemos cómo actúa cada uno. Acá está vía clásica, ¿no? Vía alterna solo el microorganismo, cada antígeno anticuerpo y acá una manosa. Chicos, miren, cómo el objetivo de todas estas es formar C3B. Esta C3B marca, miren cómo marca, acá se encuentra el microorganismo y lo marca, lo está marcando, lo está marcando. ¿Lo marca para qué? Para opsonizarlo, es decir, marcarlo, y para que venga un fagocito, un neutrófilo, un macrófago, se una a esta C3B y lo endocite y lo fagocite. ¿Ya, chicos? Esa es una función. Otra función es que venga por acá el C5 y genere una serie de cascadas de reacciones con las demás proteínas del sistema de complemento y formen un complejo de ataque. Este complejo de ataque permite lisar los microorganismos, chicos. ¿Ya? Y así acabamos con inmunidad innata, chicos. ¿Ya? Y esto es un resumen bastante práctico para seguir la secuencia. Entonces, empezamos por acá. Miren, viene el elemento extraño, viene el antígeno, viene el microorganismo. ¿Quiénes la reconocen? Estos tienen recuerdan, sus PAMP, sus patrones moleculares asociados a patógenos. Y los fagocitos que tenían, ¿se acuerdan? Los neutrófilos, los macrófagos que tenían, las células dendríticas, tenían el receptor de reconocimiento de esos patrones. Entonces inmediatamente los reconocen, los tratan de fagocitar. Pero también al fagocitarlos liberan citoquinas que van a llamar, van a atraer a otras células inflamatorias, a otros fagocitos, como que como más neutrófilos, chicos. Y empieza acá, miren, este es el elemento extraño, a fagocitarlo, ¿no? Empieza a fagocitarlo. Pero chicos, eso es por un lado. Por otro lado, no se puede quedar solamente, porque este lado es la inmunidad innata. No se puede solamente quedar con la inmunidad innata. Tiene que pasar a la inmunidad adaptativa. Se tiene que presentar este antígeno a la inmunidad adaptativa. ¿Pero a través de quién lo hace? De una célula presentadora de antígeno, chicos. ¿Y cuál es la célula presentadora de antígeno por excelencia? La célula dendrítica. Y miren cómo como fagocita, porque la célula dendrítica también tiene estos receptores de reconocimiento de patrones, lo fagocita, pero lo agarra de rehén, no lo va a destruir así nada más, lo agarra de rehén para que se dirija a través de la vía linfática y se lleve hasta el ganglio y presente a las células de la inmunidad adaptativa, es decir, active a la inmunidad adaptativa en los ganglios. ¿Se dan cuenta? Acá están los pasos, 1, 2, 3, 4, 5 y acá ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento. ¿Ya, chicos? Miren, otra vez acá, otra vez lo mismo. El microorganismo atraviesa, en este caso estamos hablando de la piel, las barreras epiteliales. ¿Ingresa a quién? En este caso la piel, a la célula dendrítica de la piel. ¿Cuál es la célula dendrítica de la piel? La célula de Langerhans. Entonces ingresa, fagocita, la reconoce mediante estos reconocimientos de patrones, la toma de rehén, chicos, así literal, lo toma y como lo toma de rehén, no lo mata así nada más, pero lo toma de rehén y ¿qué va a hacer? Va a procesar ese antígeno, chicos, acá hay un término nuevo, procesamiento de antígeno. Procesa el antígeno, es decir, degrada el antígeno y va a chapar solamente una pequeña fracción de ese antígeno y va a agarrar como péptido. Ya, chicos, de este antígeno va a sacar un péptido. Y ese péptido es el que va a presentar acá, en el ganglio linfático. Y lo presenta ¿qué? Al linfocito de la inmunidad adaptativa, para que éste se active. Chicos, miren, acá tenemos un ganglio linfático.
Esto es un órgano linfático secundario. Existen órganos linfáticos primarios y órganos linfáticos secundarios. Los órganos linfáticos primarios son donde se generan las células de la inmunidad adaptativa, como son la médula ósea, el timo, ¿no? Pero los órganos linfáticos secundarios son órganos linfáticos donde viven, pues, donde viven estas células del sistema inmunitario adaptativo y también del sistema inmunitario inapto. Esto es un órgano linfático secundario como el ganglio linfático. Miren, acá está el ejemplo, acá está chiquito. Miren cómo esta célula dendrítica que ha captado, ha tomado de rehén al antígeno, lo ha procesado, lo ha degradado. ¿Para qué? Para sacar una pequeña porción de ese antígeno, aquí está, que es el péptido, y poder presentarlo. Aquí está, acá otra vez, miren. Otra vez viene la célula dendrítica, acá está el antígeno, pero está procesándolo obviamente para poder presentarlo. Llega acá. Chicos, voy a mencionarles las partes de este ganglio linfático, muy importante, considero que es muy importante. Miren, cómo el ganglio linfático tiene que vasos linfáticos aferentes. Quiere decir aferente que llegan los vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos aferentes se abren en un seno, en un espacio llamado seno subcapsular. Pero se llama seno subcapsular porque está debajo de lo que envuelve el ganglio, que es la cápsula, chicos. Todo esto que ven acá, todo esto que ven, esto es la cápsula. Debajo de ello se encuentra el seno subcapsular. Y en el seno subcapsular es donde drena justamente la linfa de los vasos linfáticos aferentes. Debajo de este seno subcapsular que encontramos, miren, folículos. Es los folículos primarios y secundarios. Estos folículos es la zona de linfocitos B. Acá se encuentran los linfocitos B, chicos. Acá, ¿se dan cuenta? Pero debajo de esto se encuentra la zona de linfocitos, lo que vemos acá, zona de linfocitos T, la zona de linfocitos T. Y acá encontramos los senos medulares de este ganglio. ¿Sí, chicos? Sigamos. Entonces vamos a ingresar al eje, a lo que une la inmunidad innata de la inmunidad adaptativa, chicos. Lo que une la inmunidad innata de la inmunidad adaptativa, que es la célula presentadora de antígeno, chicos. La célula presentadora de antígeno. Chicos, yo les dije claramente que la célula presentadora de antígeno no es solamente la célula dendrítica, obviamente es la mejor, es la célula dendrítica profesional por excelencia, pero también existen otras. El macrófago, los linfocitos B, la célula de Kupffer, la microglía, existen otras. Miren cómo este grafiquito, cómo la célula presentadora lleva el antígeno y lo presenta a una célula de la inmunidad adaptativa, que es el linfocito T. Y acá vemos, miren, cómo capta esta célula presentadora de antígeno, capta el antígeno, lo fagocita, ¿no? Lo fagocita y a través lo procesa y al final lo va a presentar. ¿Ya, chicos? Entonces acá tenemos un ejemplo más claro. Miren cómo esta célula dendrítica, ya hemos visto cómo la célula dendrítica pasa, chicos, de el lugar donde se está dando la infección, el lugar donde se está dando la inflamación, pasa a través de la linfa, de los vasos linfáticos, hacia ¿dónde? Hacia los ganglios. A presentar a quién? A presentar justamente el antígeno a la célula de la inmunidad adaptativa como es el linfocito T. Miren, hemos visto toda esa secuencia. Chicos, y esta célula presentadora de antígeno, miren, esta célula presentadora de antígeno, presenta, chicos, eh, el antígeno que lo ha tomado como rehén y lo va a procesar, lo va a degradar y va a sacar un fragmento de ese antígeno llamado ¿qué? Péptido. Acá en vez de antígeno sería péptido, chicos. Péptido. Pero ¿sobre qué molécula lo va a presentar? Miren, esto es muy importante, chicos. Esta célula presentadora de antígeno va a presentar al péptido, ese fragmento de antígeno, sobre una molécula llamado complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Clase 2. Chicos, aquí hay que establecer una distinción muy importante. Apúntenlo por ahí. Miren, cuando el péptido del antígeno es presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, se le va a presentar a un linfocito T, pero CD4.
Es decir, que tenga en su estructura una molécula, un clúster llamado CD4. Pero si esta célula presentadora de antígeno, ¿no?, presenta el péptido derivado del antígeno sobre un complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, se lo va a presentar a un linfocito T también, pero un linfocito T CD8. ¿Se dan cuenta de las diferencias? En este caso yo puedo deducir claramente que está presentando el antígeno a un linfocito T CD4. ¿Por qué se está presentando sobre este complejo clase 2? ¿Ya, chicos? Esto, chicos, lo que vemos acá es una primera señal para activar al linfocito T. Chicos, para activar al linfocito T yo requiero dos señales. Solo dos señales que ustedes se tienen que aprender. Ya hemos visto la primera señal. Ya la hemos visto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la segunda señal? Ah, miren. Esta es la segunda señal. Necesita justamente la célula presentadora de antígeno tener una molécula coestimuladora. ¿Por qué coestimuladora? Porque va a ayudar a estimular a este linfocito T para activarse. Esta molécula coestimuladora se llama B7, ¿ya? B7 o también CD80 o CD86. Pero esta es la molécula coestimuladora que va a hacer va a tener su ligando sobre este linfocito T de esta molécula llamada CD28. Acá se señala CTLA4, pero no es CTLA4, chicos, ¿ya? Es CD28. La CTLA4 también se le permite unir, pero es inhibitoria. Pero chicos, ese es otro tema que pertenece a lo que es tolerancia inmunitaria, que es todo un mundo y que sería motivo de otra charla. Pero lo que va a hacer presentar, va a coestimular, ¿ya, chicos? Así se dan las dos señales. ¿Para qué? Para activar al linfocito T. Chicos, miren, acá tenemos la captación de antígeno por la célula dendrítica y acá están las dos señales que les había mencionado. Dos señales muy importantes para activar este linfocito T. Miren, tenemos acá el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 con su péptido que va a unirse ¿a qué? Al receptor del linfocito T. Se une ahí. Primera señal. La segunda señal, ¿cuál es? La del coestimulador B7 que se une al CD28. Estas dos señales que hacen, activan al linfocito T para que ejerza su respuesta, chicos. Ya muy importante, su respuesta. Sigamos. Miren. Acá. Habíamos mencionado que la célula dendrítica no es la única célula presentadora de antígenos. Acá también están los macrófagos, el linfocito B, y acá están presentando el antígeno. De la misma forma, chicos, mediante complejo mayor de histocompatibilidad asociados a qué? Al péptido fragmento del antígeno, ¿no? Ahí está. ¿Qué se los presenta el linfocito T? Que tiene su receptor. Sigamos, chicos, sigamos. Entonces, acá tenemos a la inmunidad celular. Miren, chicos, tenemos a la piel, aparato digestivo, aparato respiratorio, todo lugar por donde puede ingresar el microorganismo. Este microorganismo, otra vez la misma historia, chicos. Acá es parte de la inmunidad innata. Ingresa el microorganismo, se desencadena el proceso inflamatorio, ¿no? Las células dendríticas captan al microorganismo, estas migran a través de los vasos linfáticos y en el vaso linfático se ingresan al ganglio linfático y en el ganglio linfático ¿qué hacen? Presentan justamente el antígeno a través del péptido a la célula de la inmunidad innata. Eso a través de los vasos linfáticos. Si el antígeno estuviera en la sangre, chicos, ese antígeno llega a otro órgano linfático secundario, como es el vaso. ¿Ya? Llega ahí y en el mismo vaso van a estar las células dendríticas. Chicos, entonces, habíamos aclarado este punto. Para activar al linfocito T yo necesito dos señales muy importantes de la célula dendrítica. Primera señal, la unión de ¿qué? La unión del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Que está ahí, se encuentra adherido el péptido del antígeno. Entonces, la primera señal sería el complejo mayor de histocompatibilidad ¿con qué? Con el receptor del linfocito T. Primera señal. ¿Cuál sería la segunda señal? La coestimulación. ¿Ya, chicos? La coestimulación. Ya habíamos aclarado cuáles eran los componentes de esa coestimulación. B7
y CD28. Bueno, entonces a través de eso se activa el linfocito. ¿Y qué va a pasar? Miren, activación del linfocito. O sea, ya se reconoció el antígeno y luego se da la activación del linfocito. Chicos, activando al linfocito, este linfocito va a proliferar, va a proliferar bastante. Es decir, es un linfocito que ya reconoció el antígeno. Miren, el linfocito que no reconoce al antígeno, chicos, que no lo reconoce, se llama linfocitos T virgen. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha tenido contacto con el antígeno. Pero una vez que ya ha reconocido el antígeno, este va a activarse, va a proliferarse y va a diferenciarse en dos tipos de linfocitos. Obviamente, ya no será linfocito virgen, serán linfocitos diferenciados. ¿Qué linfocitos son? ¿Qué linfocitos son? Linfocitos T efector y linfocitos T de memoria, chicos. Muy importante. Linfocitos T efector y linfocitos T de memoria. Ya se diferenció, chicos. Ya se diferenció. Ya no es un linfocito virgen, sino ahora son linfocitos diferenciados, efectores de memoria, que ya reconocen al antígeno de manera específica. Ya, chicos, que ya han tenido contacto. Estos por linfocitos TCD4. En linfocitos TCD8 también son presentados, también se les tiene que presentar el antígeno y sufren el mismo procedimiento, chicos. Estos linfocitos TCD8 vírgenes, después de tener contacto, ya no van a ser vírgenes, se van a diferenciar en dos tipos de linfocitos. Linfocito TCD8 efector, que se le dice linfocitos T citotóxico, que está el linfocito T citotóxico, y un linfocito de memoria. Yo les había dicho en las primeras diapositivas cómo era esto de la memoria. Ahora ya se están dando cuenta. Este linfocito T efector va a migrar ¿a dónde creen? Este ya reconoció el antígeno que está causando ¿qué? La infección. Entonces, este linfocito ya diferenciado, ya que reconoció el antígeno, va a migrar ¿hacia dónde creen? Hacia el foco inflamatorio. Y el ataque de estos linfocitos va a ser bastante importante, bastante fuerte. Va a arrasar con este microorganismo. ¿Para qué? Para acabarlo totalmente. Justamente como activando a los macrófagos. Los va a activar mucho más, va a repotenciarlos, chicos, para destruir ese microorganismo. Pero esos son los linfocitos T efectores, ¿ah? Efectores son los que van a migrar. Porque los linfocitos T de memoria, la otra célula diferenciada, no van a migrar. Se van a quedar en los ganglios linfáticos. ¿Para qué? Para que si la próxima vez este microorganismo vuelve a ingresar a nuestro sistema adaptativo, ya tenga memoria, ya la tenga. ¿Por qué? Porque previamente ya reconoció a este antígeno. Entonces este linfocito TCD4 de memoria va a estar presto a que haya una segunda infección. Chicos, en esa segunda infección, ¿ustedes qué creen? La respuesta inmune adaptativa en una segunda infección va a ser bastante fuerte, chicos. Va a ser una infección más potente. A eso se le dice respuesta inmune secundaria. ¿Ya, chicos? Sigamos. Lo que les mencioné, miren, otra vez, la misma historia, chicos. La célula dendrítica capta el antígeno y lo presenta. Va a dirigirse hacia el ganglio linfático, acá está, a presentarlo, ¿no? Lo va a presentar mediante dos señales, ¿no? ¿Se acuerdan? La señal primera, a través del complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor del linfocito T, primera señal, ¿no? Ahí justamente se encuentra el péptido, en medio de esto se encuentra el péptido derivado del antígeno, y la segunda señal con el coestimulador B7 y el CD28. Pasa esto, chicos, y se activa los linfocitos TCD4 vírgenes, ¿recuerdan? Y estos linfocitos TCD4 vírgenes se van a diferenciar en dos, en que era efectores y de memoria. Yo les había comentado que estos inmediatamente van a migrar hacia el foco inflamatorio. ¿Y qué van a hacer? Miren, este es el linfocito T efector. Migra hacia el foco inflamatorio y se une, miren, se une se une al macrófago para activarlo mucho más, para que su fuerza, para que su actividad fagocítica sea más potente todavía y pueda causar la muerte de los microorganismos. ¿Ya, chicos? Perfecto. Chicos, miren, en la inmunidad adaptativa, ojo, hay tres tipos de respuestas. ¿Ya, chicos? En la inmunidad adaptativa por linfocitos T CD4, ojo, linfocitos T CD4
hay 3 tipos de respuesta. Carlos, ¿y de qué dependen estas respuestas? Ah, claro, va a depender del microorganismo que va a ingresar. Dense cuenta, de acuerdo al microorganismo que ingrese, yo genero respuestas adaptativas específicas. Miren, si yo tuviera, por ejemplo, microorganismos intracelulares, ingresan los microorganismos intracelulares, la célula dendrítica los capta, la célula dendrítica va a presentar ¿qué? Va a presentar el antígeno a linfocitos TCD4, pero este linfocito TCD4 se va a diferenciar en linfocitos efectores, ya hemos visto eso, ¿eh? Se va a diferenciar en linfocitos efectores, pero estos linfocitos efectores tienen 3 caminos, chicos, 3 caminos. Diferenciarse en linfocitos T efector TH1, linfocito efector TH2 o linfocito efector TH17. Chicos, si el microorganismo es intracelular, se va a diferenciar en TH1. Si son parásitos, chicos, si son helmintos, como que pues Ascaris lumbricoides, Enterobius, algunas uncinarias, qué sé yo, algunos parásitos helmínticos, chicos, el linfocito T efector va a diferenciarse en TH2. Si las bacterias son extracelulares hongos, se va a diferenciar que en TH17, chicos. ¿Se dan cuenta? Es muy específico esto. Ingresamos, chicos, a la inmunidad humoral. En inmunidad humoral, chicos, va a ser importante que el linfocito B. Mientras que la inmunidad celular era muy importante, linfocitos T, CD4 y CD8, en la inmunidad humoral es muy importante el linfocito B, chicos. También estos, ¿qué creen? También estos se van a generar cuando reconozca el antígeno, se va a diferenciar, chicos, en 2 linfocitos. El linfocito también B efector y el linfocito B de memoria. La misma historia, chicos. Acá está, miren, la misma historia. ¿Ya? Pero acá ocurre algo muy interesante. Acá hay algo muy interesante, chicos. Miren, estos van a tener 2 mecanismos de activación. ¿Ya? Un mecanismo de activación, miren, dependiente del linfocito T. Miren, aquí está, dependiente del linfocito T y otro que es independiente del linfocito T. ¿Qué quiere decir dependiente del linfocito T? Y esto es muy importante. Miren, otra vez volvemos a lo mismo, chicos. Cuando la célula dendrítica, miren, capta el antígeno y lo presenta al linfocito T cooperador, miren, linfocito T cooperador, ya, hasta ahí estamos muy bien en el ganglio linfático, ya. Yo les había dicho que había una zona del linfocito T. ¿Se acuerdan en el gráfico del órgano linfático secundario, el ganglio linfático? Y les había dicho que había una zona del linfocito B. Bueno, en la zona del linfocito T, chicos, en esta zona pasa lo que ya hemos estudiado. Cómo se presenta el antígeno al linfocito T, CD4 o cooperador. Pero qué chicos, miren, en la zona del linfocito B, en esos folículos, en el mismo ganglio linfático, porque estamos en el ganglio linfático, los antígenos penetran. ¿Y qué pasa? Yo les dije que el linfocito B también es una célula presentadora de antígeno. La ingiere, la agarra como rehén y la va a presentar. Miren, acá está el péptido, chicos, el péptido de ese antígeno. ¿Y qué va a suceder? Tanto el linfocito B como el linfocito T se van a encontrar, chicos. Se van a encontrar. ¿Por qué? Porque el linfocito T reconoció el antígeno mediante este procedimiento y el linfocito B es una célula presentadora de antígeno y también lo ha reconocido. ¿Y qué? Se van a encontrar para qué? Para que el linfocito T active al linfocito B y esta se diferencia en ser el linfocito B efector. Es el linfocito B efector que es la célula plasmática, que va a liberar anticuerpos, chicos. Es una respuesta, eso es una respuesta del linfocito B dependiente del linfocito T. Depende, obviamente, depende del linfocito T para que él active y libere anticuerpos. ¿Sí? Pero hay otra respuesta independiente del linfocito T. Esta respuesta independiente del linfocito T no va a necesitar del linfocito T. Esta capta el antígeno y por sí sola, chicos, por sí sola libera los anticuerpos. ¿Está claro? Miren, pero Carlos, ¿qué determina eso? ¿Qué determina que sea dependiente del linfocito T o independiente del linfocito T? ¿Qué es lo que determina? Miren, para que sea dependiente del linfocito T, el antígeno debe ser proteico. Este antígeno debe ser proteico.
Para que sea independiente del linfocito T, no debe ser proteico, debe ser polisacárido o lipídico. ¿Ya, chicos? Espero que haya quedado bastante claro. Chicos, miren, acá tenemos lo que les había mencionado, una respuesta inmune primaria y una respuesta inmune secundaria. La respuesta inmune primaria es una respuesta en donde es la primera vez que reconocen al antígeno. Es una respuesta fuerte, sí, pero que demora, miren, demora mucho. Miren, demora, y los anticuerpos que se secretan son IgM, IgG. ¿Ya, chicos? IgM, IgG, y no son mucha cantidad. Pero, chicos, después que ya reconoció el antígeno, yo les había mencionado que reconoces el antígeno, se activa la célula y se va a diferenciar y forma dos poblaciones efectoras, ¿no? Linfocitos T efectores y linfocitos T de memoria. Bien, entonces, eso ocurre en una respuesta inmunitaria, una respuesta primaria. Una respuesta secundaria es cuando vuelve el mismo antígeno, pero yo ya tengo linfocitos de memoria. Eso quiere decir que la respuesta va a ser más fuerte, va a durar menos tiempo, va a ser más rápida y va a ser más fuerte. Miren, respuesta inmune primaria acá nada más, y la respuesta inmune secundaria va a ser más fuerte. Se van a secretar mayor células plasmáticas. Y es más, ya no se va a secretar mucho IgM, ¿no? Sino ahora se va a secretar mucha IgG. Digamos que esta es la respuesta crónica, chicos, ¿recuerdan? Por eso muchas veces en las pruebas rápidas del coronavirus uno tiene que determinar si es una respuesta inmune primaria o secundaria de acuerdo a los anticuerpos. Entonces, si han escuchado eso, si se detecta IgG, IgM. Si IgM es una respuesta aguda, eso quiere decir que es una respuesta primaria. Si se detecta IgG, estamos ante una respuesta crónica y hay una respuesta secundaria. ¿Se dan cuenta, chicos? Por eso en una respuesta secundaria que dice aumento relativo de IgG, es una respuesta crónica. Chicos, y para hablar y para finiquitar esta charla, por favor, espero que no se hayan quedado dormidos. Miren, espero que haya quedado muy claro. La inmunidad adaptativa, me hemos dicho que secretan anticuerpos. Vamos a estudiar un poquito estos anticuerpos. Miren, los anticuerpos, esta es la estructura. Tiene dos cadenas ligeras, una cadena ligera por acá, otra cadena ligera por acá y dos cadenas pesadas, una por acá y la otra por acá. ¿Ya, chicos? Miren, cada cadena ligera y cada cadena pesada tiene un segmento variable. Este segmento variable, chicos, es el que va a reconocer los antígenos. Es decir, si viene el antígeno por acá, esta región variable reconoce al antígeno. Y, chicos, tiene cada cadena ligera como constante, tiene una fracción justamente constante, ¿no? Acá está, una porción de la cadena ligera y 3 de la cadena pesada. Chicos, la fracción variable se une al antígeno, mientras esta fracción constante de la cadena pesada se une ¿qué? A un receptor para esta fracción. ¿Ya? A un receptor para esta fracción. ¿Y esos receptores dónde se encuentran? Se encuentran, chicos, en las células de inmunidad innata, como son los fagocitos, para poder destruir esos microorganismos. Chicos, si yo quisiera digerir este anticuerpo proteolíticamente con una enzima llamada papaína, se va a romper por este lado. Se rompe. Por eso se dice que esta fracción que encontramos acá es una fracción AP. Está en inglés. Fracción de unión B al anticuerpo. ¿Ya? Aquí está. Y esta FC es una fracción cristalizable, chicos. Chicos, dentro de esto tenemos 5 isotipos, así se le dice, isotipos. ¿Cuáles son esos? IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Chicos, miren, la IgD es un anticuerpo que se encuentra en la membrana de linfocitos B. Justamente es ese anticuerpo que se dice que es el receptor del linfocito B que reconoce al antígeno. Chicos, la IgM es una molécula pentamérica, un dato muy importante, ¿ya? Es una molécula pentamérica. La IgE se forma en respuestas alérgicas, chicos, ¿ya? En respuestas de hipersensibilidad. Sería muy importante hacer una charla sobre hipersensibilidad. Y ahí están, chicos, las funciones de cada uno de los anticuerpos. Miren cómo, por ejemplo, acá está, vamos a empezar de acá. La IgD forma
el receptor que reconoce el antígeno, receptor que se encuentra en los linfocitos B que reconoce el antígeno. Miren, la IgE, chicos, muy importante en una respuesta inmunitaria de tipo TH2, ¿no? Si recordamos, habíamos visto que había tres respuestas efectoras, TH1, TH2 y TH17. Bueno, la IgE es muy importante en el TH2. Se une al mastocito y lo degranula. El mastocito tiene múltiples granos que empiezan a degranular y destruyen, al alergeno, sería en este caso. ¿Ya, chicos? Eso sería motivos de otra charla. Por ejemplo, chicos, la IgG muy importante opsoniza los antígenos. Yo recuerdo que le dije que opsonizar era marcar. ¿Los marca para qué? Para que sean fagocitados por los macrófagos, por los fagocitos. Macrófagos o neutrófilos. Activa la vía clásica. ¿Se acuerdan que les había dicho que la vía clásica necesita de antígeno anticuerpo? Perfecto, entonces la activa. ¿Se dan cuenta? Y así todas estas funciones, chicos, muy importantes. Y ahí ustedes lo pueden observar. Esto sería motivo incluso, chicos, de múltiples charlas de inmunología, de separar, disgregar cada una de estas para poder comprender a profundidad cada uno de estos temas. Pero lo que nosotros hemos pretendido, no acá, es reagrupar todo eso y darles un concepto general de todo para luego cuando ustedes estudien inmunología lo entiendan con más facilidad. ¿Ya, chicos? Acá veo una pregunta, chicos, que han enviado, que es ¿cuál es la función de los DAMP? Muy buena pregunta, chicos. Recuerdan que existían patrones, habían dos tipos de patrones, ¿recuerdan? Patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Ya, chicos? Patrones moleculares. Los DAM eran patrones moleculares asociados a células dañadas. Por ejemplo, si encontráramos nosotros una célula dañada, si encontramos, por ejemplo, nosotros una célula dañada, ¿sí me están escuchando, no, chicos?